Ya, ahí estamos grabando. Ya, entonces, para los que, digamos, estuvieron en la ayudantía del lunes, lo que estábamos viendo inicialmente es todo lo que es el problema primal y el problema dual asociado a las utilidades, ¿ya? Entonces, el problema primal trata de la maximización de la utilidad sujeto a un nivel de restricción presupuestaria y el problema dual implica la minimización del gasto sujeto a un nivel de utilidad dado, ¿ya? Entonces, digamos como a modo de resumen, muy resumen, déjenme ver si tengo como espacio por acá, ya no importa. A modo de resumen, el problema primal se basa en la maximización de una función de utilidad, por ejemplo, u de x1, x2, ¿ya? Ahí me imagino que recién están viendo esta parte de utilidad, entonces asuman que los consumidores somos racionales, existe el teorema de monotonicidad, ¿cierto? Existe convexidad, todo eso se cumple, todo es bonito. Entonces tenemos eso, queremos maximizar esa utilidad, ¿sí? Sujeto a una restricción presupuestaria que nos dice que el ingreso que yo tengo lo tengo que gastar todo en el bien x1, en el bien x2, y obviamente hasta xn, digamos, para casos multivariables. ¿Ya? Entonces, de este problema, lo que nosotros estamos haciendo, si nosotros tenemos x1, x2, ¿ya? Vamos a tener una restricción presupuestaria dada, que es i partido en P1, entonces i partido en P2, y nosotros vamos a ir ajustando niveles de utilidad hasta llegar a la tangencia, ¿ya? Para funciones de utilidad, digamos, como normales. En la tangencia nosotros tenemos lo que se conocen como las demandas marshallianas, que van a ser nuestros óptimos del problema, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esta utilidad más abajo, entonces el óptimo se da en esa tangencia. Dado una restricción presupuestaria, nosotros vamos variando la utilidad, ya, en distintas curvas de nivel, hasta llegar a la tangencia. Entonces, las propiedades son que las demandas marshallianas son homogéneas de grado 0 en precios e ingresos, ¿ya? Son decrecientes en precio, decrecientes en precio, obviamente en P sub i, y eso, ¿ya? ¿Qué más? Nosotros reemplazando estas demandas marshallianas, que son nuestros óptimos, en la función de utilidad, obtenemos lo que se conoce como utilidad indirecta, ¿ya? Que depende de los precios y del ingreso. Como las demandas marshallianas dependen de los precios y del ingreso, entonces la utilidad depende indirectamente de los precios y del ingreso. Por eso se llama así. Entonces, esta función, vamos a llamarla B, que depende de los precios y del ingreso, también son homogéneas de grado 0 en precios e ingresos. ¿Ya? Y eso, por el momento. ¿Qué podemos decir de esto? Se cumple la identidad de Roy, que ya la vimos en la identidad pasada, que sería menos de B en dp sub i dividido en dB de i, donde i es el ingreso. ¿Ya? Entonces, haciendo estas derivadas, con el menos, obtenemos la demanda marshalliana del bien iésimo. Entonces, derivando con respecto al precio de ese bien iésimo, y después dividiendo eso con respecto a la derivada de la utilidad indirecta respecto al ingreso, obtenemos la demanda marshalliana. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro. Gracias, Rodolfo. Ya, lo que vamos a ver ahora, voy a dejarlo eso ahí, es el problema dual, y el problema dual hace lo contrario a esto de acá. Nos dice que queremos minimizar nuestro gasto. Nuestro gasto es una función e de x1, x2, ¿ya? Incluso hasta xn para multivariable, que es igual a p sub 1 x1, más p sub 2 por x2, más bla bla bla, ¿ya? Y sujeto a un nivel de utilidad, u de x1, x2, que está fijo, en un determinado nivel u. Entonces, lo que hacemos ahí es fijar el nivel de utilidad, un nivel u, por ejemplo, u barra o u también. Esto es x1, esto es x2, y lo que nosotros vamos haciendo es ir variando la función de gasto, que si se dan cuenta es lo mismo que el ingreso, ¿ya? Pero en este caso, el ingreso acá está fijo, esto es una función. Entonces lo que vamos haciendo es ir variando el ingreso hasta llegar a la tangencia. La tangencia es el mínimo gasto, mínimo gasto. En base a eso nosotros obtenemos lo que se conocen como demandas hicksianas o demandas compensadas, ¿ya? X1 hicksiana, X2 hicksiana.
Las propiedades son que el x1 o xyésimo hicksiano es homogéneo de grado 0 en precios, solo en precios, ¿ya? Las demandas hicksianas dependen de los precios y del nivel de utilidad. Las demandas marshallianas dependen de los precios y del ingreso que nosotros tengamos fijo en el plano laboral, ¿ya? Bueno, eso también sabemos que es decreciente en precios, en los precios propios. Eso, vector de precio, y nosotros reemplazando estas demandas óptimas asociadas a este problema de minimización del gasto, en el gasto obtenemos el mínimo gasto, que se llama, bueno, la función de mínimo gasto, que depende de los precios y del nivel de utilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las demandas hicksianas dependen de los precios y del nivel de utilidad. Esta de aquí es homogénea de grado 1 en precios, ¿ya? Y nosotros podemos obtener las demandas hicksianas también como la derivada del gasto con respecto al precio, ¿ya? Y esto se cumple obviamente para todo i de 1 hasta n. Esto se conoce como lema de Shepard, ¿ya? Acá también para todo i de 1 hasta n. Ya, ese es como muy resumido lo que es el problema primal y el problema dual. Y ahora, la gracia es que el problema primal, que está acá, tiene la tangencia en la TMS igual a P1 partido en P2. Es decir, la tasa marginal de sustitución, que es igual a la razón entre utilidades marginales, es igual a la razón entre los precios, ¿ya? Si se dan cuenta, la TMS vendría a ser el valor absoluto de la pendiente de nuestra utilidad, y P1 partido en P2 es el valor absoluto de nuestra restricción presupuestaria. Entonces, esto de aquí está indicando tangencia, ¿ya? Esto acá se conoce como condición de equimarginalidad. ¿Por qué se conoce así? Porque en el caso dual se va a cumplir exactamente lo mismo, y eso lo vamos a poder comprobar después, ¿ya? Se cumple exactamente la misma tangencia. Lo que nos quiere decir que el problema primal y el problema dual son dos caras distintas de la misma moneda, ¿ya? En base a eso, dado que, bueno, dado la tangencia, en los óptimos, el problema primario y el dual son lo mismo, y por lo tanto, la máxima utilidad, voy a escribirlo por aquí, la máxima utilidad, que depende de los precios y del ingreso, si nosotros reemplazamos el ingreso por el gasto, entonces, esto nos da la utilidad fija del problema dual, ¿ya? Si nosotros tomamos el mínimo gasto, que depende de los precios y de un nivel de utilidad cualquiera, si ese nivel de utilidad cualquiera lo reemplazamos por el máximo nivel de utilidad del problema primal, que depende de los precios y del ingreso, obtenemos el ingreso. Entonces, la utilidad fija del problema dual es igual a la máxima utilidad del problema primal cuando el ingreso fijo del problema primal es igual al mínimo gasto del problema dual, ¿ya? Probablemente no se entienda mucho ahora, así que en la grabación pónganle pausa, repítanlo, no hay problema, ¿ya? Y si no, nos mandan dudas a nosotros los ayudantes, ¿ya? Y el mínimo gasto del problema dual es igual al ingreso fijo del problema primal cuando la utilidad fijada en el problema dual es igual a la máxima utilidad del problema primal, ¿ya? De igual manera también se puede obtener que las demandas marshallianas, que dependen de los precios y del ingreso, si evaluamos en vez del ingreso el mínimo gasto, que depende de eso, nos da que eso es igual a las demandas hicksianas, ¿ya? Del precio y de la utilidad. Y las demandas hicksianas, de los precios y de un nivel de utilidad, si ese nivel de utilidad fijo lo reemplazamos por el máximo nivel de utilidad del problema primal, que depende de los precios y del ingreso, esto nos da las demandas marshallianas. Ya, esto es hicksiano, marshalliano y marshalliano. Precio e ingreso, ¿ya? Entonces, eso de manera muy resumida, lo que es el problema primal, el dual, y cómo estos interactúan en el óptimo. Cómo el primal es igual al problema dual, ¿ya? ¿Alguna duda al menos conceptual de esto? ¿Cómo están ahí? ¿Habían visto esto? Yo no recuerdo haberlo visto. Lo de la derecha sí, La derecha sí. Ya, pero el esos problema como primal. términos de los otros términos que dijiste, ¿no? Ya, ok. Ok. Ya, bueno, no hay problema en todo caso. Ya vamos a tratar de hacerlo
bastante simple como la ayudantía, bien paso a paso para que vayan entendiendo, y después, si quieren ver la ayudantía de nuevo, no hay problema, ahí van a entender mejor, ¿ya? Entonces eso, me imagino que recién estamos viendo el caso primal en el curso, pero las ayudantías van adelantadas porque, bueno, la próxima semana es la última ayudantía, entonces tenemos que estar como bien, bien en el tema de los contenidos, ¿ya? Así que eso, vamos a empezar con la ayudantía. ¿Alguno vio la cápsula? ¿Tiene alguna duda con respecto a la pregunta 1? ¿O no la vieron? No hay problema en todo caso. No, yo la he visto, recién me estoy viendo las cápsulas pasadas de la IoT 3. Ah, ya, ya, perfecto. Ya bueno, si nadie la vio, básicamente lo que se hace es tomar una función de utilidad, que en este caso se llama la función SES, ¿ya? Y lo que se hace es sacar la tasa marginal de sustitución, digamos, en base a una función homotética, ¿ya? La gracia de una función homotética es que transforma la utilidad original en una utilidad más simple a través de transformaciones monotónicas, que son transformaciones crecientes, ¿ya? Funciones crecientes. Y queda demostrado que en la misma proporción de bienes, por ejemplo, x2 partido en x1 igual a c, entonces la función de utilidad original y la función homotética presentan la misma TMS, ¿ya? Entonces, así, haciendo esto, elevando todo esto a ρ partido en epsilon, y luego dividiendo por 1 partido en a elevado a ρ partido en epsilon, llegamos a una función de utilidad, llegamos alfa por x1 elevado a ρ más 1 menos alfa por x2 elevado a ρ, ¿ya? Y ahí obtenemos su TMS, que es mucho más fácil que calcular todo esto que está acá, porque por regla de la cadena, digamos, se complica un poco más. Entonces, la gracia de las funciones homotéticas es poder utilizar, digamos, esa ventaja. También calculamos la elasticidad de sustitución, que bueno, ahí está la definición, vemos cómo varía de acuerdo al ρ, y ahí planteamos el problema primero, ¿ya? Y eso, ya. Ahí después, si tienen alguna duda, la pueden hacer, o sea, la pueden mandar a los foros. Ya, la pregunta 2 dice lo siguiente. Considera el siguiente problema dual, ya, minimización del gasto, ¿ok? Sujeto a un nivel de utilidad dado. En este caso, a por x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa es igual a un O. Mediante la función de Lagrangiano, obtenga las demandas condicionadas, que son las ficciones. Compruebe que son homogéneas de grado 0 en precios, e interprete esta propiedad. Ya, entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vámonos al borrador, lo que nosotros queremos hacer es minimizar el gasto, que sería P1 por X1 más P2 por X2, ¿ya? Sujeto a un nivel de utilidad dado, que era igual a, si no me equivoco, A por X1 elevado a alfa por X2 elevado a 1 menos alfa. ¿Sí? Voy a comprobar. Sí, exactamente, con alfa en tercera igual. Entonces, si ustedes vieron las ayudantías pasadas, y si recuerdan en clase, tenemos un problema de optimización, en este caso minimización de un gasto, sujeto a una función de restricción. Por lo tanto, tenemos que incorporar el lagrangiano. El lagrangiano, que depende de x1, de x2 y de lambda, sería igual a la función de mínimo gasto, p sub 1 por x1, más p sub 2 por x2, más lambda por u menos, acuérdense que el u, entonces en este caso está fijo, un parámetro. U menos A por x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya, gracias Rodolfo. Entonces establecemos que las condiciones de primer orden, que son el gradiente del lagrangiano tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, todas las derivadas parciales del lagrangiano tienen que ser iguales a 0. Entonces, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x1 sería p sub 1 menos lambda por a por alfa por x1 elevado a alfa menos 1 por x2 elevado a 1 menos alfa. Y esto es igual a 0. La derivada del lagrangiano con respecto a x2 sería p sub 2 menos lambda por a por, voy a dejarlo ahí como 1 menos alfa por x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa menos 1, o sea, menos alfa. Y eso es igual a 0. Y finalmente,
la última derivada parcial con respecto a la nueva variable o parámetro que incorporamos, ¿ya? Aquí no lo dije, pero este lambda pertenece a todos los reales, ¿ya? Sería entonces u menos a por x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa. Y eso es igual a 0. Ahí tenemos la restricción. Entonces, vamos a llamar estas ecuaciones, siempre para no perdernos, 1, esta va a ser la 2, esta va a ser la 3. ¿Ya? De 1 y 2, yo puedo despejar lambda y así obtener la ecuación de x marginalidad. ¿Se acuerdan que la ecuación de x marginalidad era TMS igual a P1 partido en P2? Ya, TMS es lo mismo que la utilidad marginal de 1 dividido en la utilidad marginal de 2. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta eso. Pero ojo, eso aplica solo cuando tenemos dos bienes. ¿Ya? Para más bienes, ahí ya se complica un poco más y les recomiendo solo despejar lambda de Lagrangiano. Entonces, despejando el lambda de Lagrangiano, tendríamos que P sub 1 dividido en A por alfa por x1 elevado a alfa menos 1 por x2 elevado a 1 menos alfa es igual a P sub 2 dividido en A por 1 menos alfa por x1 elevado a alfa por x2 elevado a menos alfa. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Por mi ¿Se parte entiende? no, por mi parte no. Ya. Con pura álgebra para sacar las variables, pues, ¿no? Por ahora. Claro, hasta el momento es por álgebra, como bien mecánico todo, pero después vamos a tener que entender qué estamos haciendo. Ya, si se dan cuenta, lo que tenemos acá abajo, ¿ya? Sería la utilidad marginal del bien 1. Y esto de acá es la utilidad marginal del bien 2. De hecho, si ustedes calculan el problema contrario, que sería maximizar la función de utilidad de x1 x2, que sería igual a A por x1 elevado a alfa, por x2 elevado a 1 menos alfa, sujeto a el ingreso igual a P1 por x1 más P2 por x2. Este es el problema primal. ¿Ya? Ustedes van a llegar exactamente lo mismo, pero al revés. Llegarían a utilidad marginal de 1 dividido en P1, digamos despejando lambda, es igual a utilidad marginal de 2 dividido en P2. Entonces, aquí se comprueba que en la X marginalidad, la TMS, que sería el valor absoluto de la pendiente de la utilidad, se iguala a la razón de precios, ¿ya? Es decir, el valor absoluto de la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Perfecto? Entonces, como les dije, es lo mismo. En el óptimo, el problema primal y el dual es lo mismo. Ya, ahí voy a borrar esto. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es despejar x2 en función de x1 o x1 en función de x2. En mi caso, digamos, se me hace más cómodo despejar x2 en función de x1. Pero veamos qué pasa. Entonces se nos van las a, se nos van las a, ¿cierto? Acá nos quedaría, si paso el x1 hacia acá, nos quedaría p sub x1 elevado a alfa menos alfa más 1. Ya, por lo tanto ahí podemos eliminar estos términos, nos quedaría p sub 1 por x1. Ese 1 menos alfa lo voy a pasar hacia acá, me quedaría 1 menos alfa. Vamos a ir rayando los términos que vamos marcando. Dividido en alfa, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y este x2 lo pasamos para acá, nos quedaría x2 elevado a 1 menos alfa, más un alfa. Por lo tanto, nos quedaría x2 elevado a 1. Y llegamos entonces a p sub 2 por x2. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien. Gracias, Antonio. Entonces, la ecuación a la que quiero llegar es esta de acá. Llegamos a 1 menos alfa dividido en alfa por p sub 1 dividido en p sub 2 por x1. Esta ecuación, entonces, es la que obtenemos a través de la X marginalidad. TMS igual a P1 partido en P2. Esta va a ser la ecuación 4. Entonces, entre la ecuación 3 y 4, podemos obtener las demandas óptimas, que en este caso, el problema de minimización del gasto sujeto a un nivel de utilidad, serían las demandas hicksianas. Entonces, reemplazando la ecuación 4 en la 3, nos quedaría que U es igual a por x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa. O sea, por 1 menos alfa dividido en alfa, todo eso elevado a 1 menos alfa, por P1 partido en P2 elevado a 1 menos alfa,
y por x1 elevado a 1 menos alfa. Ya. ¿Está ahí todo bien? Siento que igual voy un poco rápido, entonces no quiero que se me pierdan tampoco. Ustedes me avisan. Por último pueden poner como reacciones abajo, así como like o algo así. O alzar la mano, qué sé yo. Yo voy bien, si Vale. según yo he hecho Vale. pura maniobra algebraica, entonces no hay para nada perdido. Claro, claro. Al final es como lo mismo que vimos en matemática de la optimización, usar Lagrangiano, pero en este caso ya para un caso conceptual que es un problema del consumidor. Entonces, en base a eso, nosotros podemos seguir, digamos, viendo qué podemos hacer acá, y nos quedaría A por x1 elevado a alfa más 1 menos alfa. Entonces nos quedaría x1 elevado a 1 y 1 menos alfa partido en alfa por P1 partido en P2, todo eso elevado a 1 menos alfa. Y por lo tanto, voy a anotarlo por acá, el x1 higsiano, que depende del precio 1, del precio 2 y de un nivel de utilidad dado, entonces sería igual a alfa P2 dividido en 1 menos alfa por P1 elevado a 1 menos alfa, pasé todo este paréntesis a la izquierda, ¿sí? Multiplicado por U partido en A. ¿Ya? Eso sería entonces nuestra ecuación 5. Y ahora, tomando la ecuación 5, la podemos reemplazar o en la ecuación 3 o en la ecuación 4. En mi caso siempre me acomoda más reemplazarla en la X marginalidad, que es la ecuación 4, ¿ya? Porque esta acá tiene como una suma, pero en verdad es como a gusto de ustedes. ¿Ya? De todas formas van a poder obtener el x2 ficción, que eso es lo que nosotros queremos. Entonces, de la 5 y la 6, voy a anotarlo, de la 4 y la 5, perdón. Entonces, obtendríamos que x2 es igual a 1 menos alfa por p sub 1 dividido en alfa p sub 2 por x1, o sea, por alfa p sub 2 dividido en 1 menos alfa por p sub 1 elevado a 1 menos alfa por u partido en a. Si se dan cuenta, esto es el recíproco de esto. Por lo tanto, nos quedaría 1 menos esto. O sea, 1 menos 1 más alfa. X2 ficción, o compensado, que depende de P sub 2, de P sub 1 y de U. Entonces sería igual a 1 menos alfa por P sub 1 dividido en alfa por P sub 2 elevado a alfa y por U partido en A. Esta vendría a ser nuestra ecuación 7. Esta es la 6. No, bueno, esta es la 6 en verdad. Ya. Y llegamos con el álgebra fea. Entonces, ahí obtenemos entonces los valores higsianos, ¿ya? Estos son los valores óptimos que me permiten minimizar mi gasto sujeto a un determinado nivel de utilidad U. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo que hacen es, para mantener mi nivel de utilidad, digamos, en un nivel de una curva en diferencia U, ¿cómo tengo que ir optimizando mi gasto, minimizando mi gasto, para llegar a la condición de tangencia, donde se da el mínimo gasto posible? ¿Se entiende? Ahí llegamos con las condiciones higsianas, ya. Y nos piden que tenemos que demostrar que son homogéneas de grado 0 en precios. Entonces, ya una vez que ya tenemos esto, voy a borrar todo el desarrollo que tenemos a la derecha, si es que me lo permiten, porque ya no nos sirve, ya obtuvimos todo lo demás. Lo que nos podría servir es como la ecuación 4, ¿ya? Porque esa ecuación, que es TMS igual a P1 partido en P2, lo podríamos usar en caso de que queramos sacar el problema primal, por ejemplo. Porque como les dije, la tangencia es la misma. Ya. Entonces tenemos que demostrar que estas son homogéneas de grado 0 en precios nomás. Porque si ustedes se acuerdan de la propiedad de la homogeneidad, una función es homogénea de grado K, ¿sí? Si es que f de tx es igual a t elevado a k por f de x, ¿ya? Y con un t, digamos, perteneciente a los rangos. Entonces, aplicando eso,
podemos hacerlo, por ejemplo, para x1 egipciano de TP sub 1, de TP sub 2, como dice solo en precios, ya no tengo que amplificar la utilidad, la dejamos igual, esto nos quedaría alfa por TP sub 2, dividido en 1 menos alfa por TP sub 1, todo esto elevado a 1 menos alfa por U partido en A. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, se nos pueden ir las T, nos queda entonces alfa por P sub 2, dividido en 1 menos alfa por P sub 1, elevado a 1 menos alfa por U partido en A. Y eso es igual a x1 egipciano de P sub 1, de P sub 2 y de F. ¿Ya? Que es lo mismo que decir, esto es T veces elevado a 0 por x1 egipciano. ¿Ya? Por lo tanto, se comprueba que x1 egipciano es homogénea de grado 0 en precios. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Gracias, Dios. Si, Todo bien. gracias, Rob. Si hay algo que no entienden, me avisan nomás, ¿ya? Y nosotros podemos volver a repetirlo, o si no les queda algo como conceptualmente claro, me avisan, ¿ya? Yo, Chris, Entonces, tengo una duda conceptual. dime, Las demandas hicksianas que eran, así en cosas conceptuales, era la demanda evaluada en ¿ya? algo, pero no me acuerdo evaluar en qué. Sí. Mira, las demandas marshallianas, que son el problema primal, son los óptimos que me permiten maximizar mi utilidad sujeto a un nivel de restricción presupuestaria. Es decir, debido a cuánto ingreso yo tengo que maximizar mi felicidad, por ejemplo, ¿ya? O mi satisfacción. El caso dual es lo contrario. Dado un nivel de satisfacción o de utilidad, yo busco minimizar mi gasto. ¿Ya? Entonces, para ser igual de feliz, yo tengo que buscar optimizar mi gasto, minimizar o hacer como el menor gasto posible, y eso me permite obtener estos óptimos, que son los hicksianos. ¿Ya? Estos son los que me permiten minimizar mi gasto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no te queda claro? No, sí, sí. Es como el mismo proceso que para cuando lo maximizamos, ¿no? Matemáticamente. Sí, matemáticamente es lo mismo. O sea, tienes un Ya. problema de optimización con una restricción. Lagrangiano, y si te das cuenta, como les dije, llegamos a la misma tangencia. En el óptimo, el dual es igual que el primal, solo que se interpretan de manera distinta. Ya, gracias. Vale. Entonces, el X2 hicksiano, amplificado en los precios, porque estamos buscando que sean homogéneas de grado 0 en precios, sería igual a 1 menos alfa por TP sub 1, ¿ya? Dividido en alfa por TP sub 2, elevado a alfa por U partido en A. ¿Ok? Entonces se nos van los T y obtenemos 1 menos alfa por P sub 1, dividido en alfa por P sub 2, elevado a alfa por U partido en A. Esto es lo mismo que el X2 hicksiano. Depende de P sub 2, de P sub 1 y del nivel de utilidad que nosotros hayamos fijado. Por lo tanto, pasa exactamente lo mismo acá. Es T veces elevado a 0 esto. Por lo tanto, es homogénea de grado 0 en precios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? En el caso de los hicksianos, que sean homogéneas de grado 0 en precios, implica que si ustedes aumentan todos los precios en la misma proporción, entonces la demanda óptima, ya que yo necesito para mantener mi nivel de utilidad, no va a variar. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros gráficamente hacemos x1, x2, ¿ya? Y tenemos un nivel de utilidad dado, u de x1 de x2, ¿ya? Inicialmente, eh, tenemos, ya, supongan que hay una tangencia, ¿ya? Ahí tenemos esto, que sería x1 marshalliano igual a x1 hicksiano. En el óptimo, acuérdense que el problema primal es igual al dual. Tenemos acá x2 marshalliano igual a x2 hicksiano, ¿ya? Si nosotros aumentamos todos los precios, bueno, aquí esto es y partido en P1, esto es y partido en P2, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Si nosotros aumentamos todos los precios,
entonces vamos a pasar a una contracción, por ejemplo. Acá sería, déjeme anotar por acá abajo, I partido en TP1, acá I partido en TP2. ¿Sí? Obviamente se sufrió una pérdida del poder adquisitivo porque hay un efecto renta acá. Más adelante me voy a explayar más en eso, quizá en la siguiente ayudantía. Pero entonces perdemos nuestro poder adquisitivo y pasamos a un nivel de utilidad menor. Entonces la teoría dice que nosotros podríamos compensar esta pérdida de poder adquisitivo aumentando nuestro ingreso, subiéndolo de nuevo, y manteniendo este punto. ¿Se entiende? Aumentamos nuestro ingreso, pues ahora tendríamos TI partido en TP2. Y acá, TI partido en TP2. Aumentamos también en T veces el ingreso. Si hacemos eso, el hicksiano, digamos, el óptimo que yo necesito para mantener mi nivel de utilidad original, sería el mismo. Entonces, esa es la interpretación que se le da a esta propiedad. Si aumentan todos los precios, la cantidad óptima que yo debería asociar a X1 y X2 de tal manera de mantener mi nivel de utilidad, tiene que ser exactamente el mismo que en el problema original, digamos. Esa es la interpretación. Y bueno, eso. Este es el inciso 1. Ya, sigamos. A todo esto es hasta las 7:40, ¿cierto? Me parece que sí, estamos súper bien. Si tienen dudas me avisan, ¿ya? Ahora nos dice, encuentre la función de mínimo gasto E de P, U. Compruebe que es homogénea de grado 1 en precios e interprete esta propiedad. Este es bastante mucho más fácil. Es bastante más fácil porque lo único que tenemos que hacer es tomar nuestras hicksianas, nuestros óptimos, y reemplazarlo en el máximo, o mejor dicho, en la función que nosotros queremos optimizar. En este caso queremos minimizar el gasto. ¿Ya? Ahí, ya. Entonces, la función de mínimo gasto de P1, de P2 y de U corresponde nada más que a la función de gasto que nosotros tenemos allá arriba, acá, evaluado en los hicksianos. X1 hicksiano, X2 hicksiano. Si se dan cuenta, los hicksianos dependen de los precios y del nivel de utilidad. Por lo tanto, la función de mínimo gasto depende de los precios y del nivel de utilidad fijado en este problema. Entonces eso sería igual a P1 por X1 hicksiano más P2 por X2 hicksiano. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que P1, ¿ok? Pero multiplicado por esto, pues. Y acá tenemos un dividido a P1 elevado a 1 menos alfa. Entonces nos quedaría P1 elevado a 1 menos 1 menos alfa. Y multiplicado por todo lo demás. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O no? Yo me perdí con lo que estamos haciendo porque esto no lo he visto nunca. Ya. Ok, entonces obtuvimos los óptimos, ¿cierto? Demostramos que fueran homogéneos de grado 0, y ahora lo que queremos es la función de mínimo gasto. La función de mínimo gasto se encuentra reemplazando los óptimos de este problema, X1 hicksiano y X2 hicksiano, en la función de gasto. ¿Sí? Claro, gracias, Chris. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar P1 por X1 hicksiano y sumarle a eso P2 por X2 hicksiano. Entonces, esto nos quedaría. Ya lo voy a escribir igual de manera directa. P1 por alfa partido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa por P2 elevado a 1 menos alfa dividido en P1 elevado a 1 menos alfa por U partido en A. ¿Ya? Más P2 por X2 hicksiano, que sería 1 menos alfa partido en alfa elevado a alfa por P1 elevado a alfa dividido en P2 elevado a alfa por U partido n. Entonces, lo que yo les decía es que nosotros podemos factorizar este P1 con este P1. Nos quedaría 1 menos 1 más alfa. Entonces nos quedaría P1 elevado a alfa. Lo mismo podemos hacer con el P2 de esta parte de la ecuación. P2 elevado a 1 menos alfa.
¿Ya? Se nos quedaría alfa partido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa por P sub 1 elevado a alfa por P sub 2 elevado a 1 menos alfa por U partido en A. Más 1 menos alfa partido en alfa elevado a alfa por P sub 1 elevado a alfa por P sub 2 elevado a 1 menos alfa por U partido en A. No se asusten si sienten que no entienden, ¿ya? Es porque yo llevo ya muchos años haciendo esto que el grado, digamos, como mental es bastante rápido. Pero ustedes practicando también podrían llegar a lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Diego, ¿tienes alguna duda? Ah, no, tenía el micrófono prendido sin querer. Ah, ya, dale. Pero claro, aquí en verdad volvimos al álgebra, ¿ya? Pero básicamente esta es la idea. P sub 1 por x1 egipciano más P sub 2 por x2 egipciano. Entonces, si se dan cuenta, podemos factorizar por todo esto. Por P sub 1 elevado a alfa, por P sub 2 elevado a 1 menos alfa, por U partido en A. ¿Ok? Entonces esto nos daría alfa partido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, más 1 menos alfa dividido en alfa elevado a alfa, por P sub 1 elevado a alfa, por P sub 2 elevado a 1 menos alfa, por U partido en A. ¿Ok? Uno podría llegar hasta ahí, pero si ustedes se dan cuenta, esto igual se puede resolver un poco más, ¿ya? Entonces, si nosotros multiplicamos por alfa elevado a alfa al numerador de la izquierda y por 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa al numerador de la derecha, y dividimos todo por los términos comunes, obtenemos lo siguiente. Alfa elevado a 1 menos alfa por alfa elevado a alfa, más 1 menos alfa elevado a alfa por 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, dividido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa por alfa elevado a alfa. ¿Me siguen este? El desarrollo de todo este corchete. ¿O están perdidos ya? Ya, Diego dice que sí. Ya, bueno, voy a seguir entonces. Esto me queda como alfa, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es alfa, y esto de acá es 1 menos alfa. Entonces nos quedaría alfa más 1 menos alfa, lo cual es 1. Todo esto de aquí es 1. Finalmente, entonces, podemos dejar eso expresado como lo siguiente. 1 partido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, o, espérense, mejor, alfa elevado a alfa, 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, multiplicado por P sub 1 elevado a alfa, por P sub 2 elevado a 1 menos alfa, por U partido en A. Y más aún, podemos dejar la función de mínimo gasto, voy a dejarla acá, como P sub 1 dividido en alfa, elevado a alfa, multiplicado por P sub 2 dividido en 1 menos alfa, elevado a 1 menos alfa, por U partido en A. Mucho más bonito. Ahora, claramente, ustedes pudieran haber llegado, por ejemplo, acá, o incluso hasta acá. No es necesario llegar acá, pero si se dan cuenta, es mucho más bonito, mucho más decente verlo así, ¿ya? Sobre todo si después queremos sacarle alguna derivada o algo así, ¿ya? Entonces, esta es la función de mínimo gasto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Muy complejo este análisis? ¿Qué opinan? Era pura álgebra, ¿no? Yo no lo encontré difícil. Claro, hasta el momento es pura álgebra, pero hay que entender qué estamos haciendo igual, pues, porque si no, por ejemplo, si ustedes ven el certamen del 2022, se van a dar cuenta que es muy conceptual, y casi, de hecho, casi no hay lagrangiana, entonces tenemos que entender qué estamos haciendo, ¿ya? Las matemáticas son un complemento, pero nosotros igual tenemos que entender conceptualmente qué es lo que estamos haciendo. Ya, entonces voy a borrar todo esto, que es horrible, y tenemos entonces ahí los problemas, las soluciones, digamos, de nuestro problema dual. Voy a dejarlo acá. X1 egipciano, X2 egipciano, y reemplazando estos en la función de mínimo gasto, obtenemos la función de, bueno, la función de gasto, obtenemos la función de mínimo gasto. ¿Ya? Una duda, Chris. En Bien. el otro problema, el primal, también se reemplazaba en algo, me acuerdo, en un problema, pero no recuerdo qué, en la utilidad, creo. O también Claro, era en la ahí, presupuestaria. no, mira, ahí lo que pasa es que bueno, en el dual, la restricción no se llama presupuestaria, es una restricción de utilidad. En el primal,
si tenemos la restricción presupuestaria, pues, maximizar la utilidad sujeto a el ingreso igual a la sumatoria de P sub I X. Entonces, mediante el lagrangiano nosotros llegamos a los óptimos que se conocen como demandas marshallianas. Estas demandas marshallianas, que bueno, que van desde, no sé, desde Q1 hasta Xn, esto va de I igual a 1 hasta N. Entonces, estas demandas marshallianas, Xn, ya, se meten a la función de utilidad y ahí obtenemos entonces la función de utilidad indirecta, ¿ya? Que depende del precio 1 hasta el precio n y del ingreso. El ingreso que está fijo acá. ¿Ya? Ese es como el otro lado de la moneda. ¿Se entiende? Ya, vale. Sí, gracias, Chris. Ya. Dice, para el bien x1, compruebe que se cumple el lema de Shepard. ¿Ya? ¿De dónde sale el lema de Shepard? Que ya lo vimos en todo caso. Nos dice que x1 higsiano, o mejor dicho, xi higsiana, que depende de P sub i, de P sub j y de u, es igual a la derivada del mínimo gasto, de la función de mínimo gasto con respecto a ese precio. Y esto se cumple para todo i de 1 hasta n, dependiendo de cuántas variables o bienes tengamos. ¿De dónde sale esto? Bueno, si ustedes toman esto de acá, la función del mínimo gasto con respecto a un precio P sub i, y aplican el teorema del envolvente, que sería para el lagrangiano, dl en dp sub i, ¿sí? Evaluado obviamente los óptimos, dl en dp sub i es igual a x sub i. Y eso lo evaluamos en el óptimo. Y el óptimo del dual, acuérdense que el lagrangiano acá es P sub i xi más P sub j xj más lambda por u menos bla bla, ¿ya? Menos la función de utilidad. Entonces, derivando con respecto a P sub i, obtienen el x sub i y reemplazan en el óptimo. Y el óptimo, entonces, en este caso, es el higsiano. De ahí se obtiene el lema de Shepard. ¿Ok? Entonces, tenemos que comprobar esto. Pues. Derivar para el caso del bien 1, derivar con respecto al precio 1, el mínimo gasto. Entonces, vamos a hacer eso. Si nosotros calculamos, están viendo la pantalla, ¿cierto? Donde están las Chris. ecuaciones, ¿no? Sí, se ve. Gracias. Derivamos el gasto con respecto a P sub 1, ¿qué nos queda? Bueno, ese 1 partido en alfa lo voy a pasar afuera porque, digamos, para no complicarme mucho. Y luego derivamos P1 elevado a alfa. Entonces nos quedaría alfa por P sub 1 elevado a alfa menos 1. Y todo eso multiplicado por P2, dividido en 1 menos alfa, elevado a 1 menos alfa, por U partido en A. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos alfa elevado a 1 menos alfa, por P sub 1 elevado a alfa menos 1, por P sub 2 dividido en 1 menos alfa, elevado a 1 menos alfa, por U partido en A. Esto es lo mismo que alfa partido en P1, elevado a 1 menos alfa, por P sub 2, dividido en 1 menos alfa, elevado a 1 menos alfa, por U partido en A. Entonces, si juntamos eso, llegamos a que esto es alfa P sub 2, dividido en 1 menos alfa, P sub 1, elevado a 1 menos alfa, por U partido en A. ¿Sí? ¿Se entiende? Si se dan cuenta, x1 higsiano es exactamente eso. Entonces, el lema de Shepard nos permite obtener las demandas higsianas sin tener que hacer, por ejemplo, el problema de minimización. Pónganse en el caso, digamos, ya más práctico, que nos dan como ejercicio como, mira, ¿sabéis que tienes esta función de utilidad? Que es la óptima, el mínimo gasto. Perdón, dije utilidad, no, nada que ver. Tienen el mínimo gasto. Obtenga las demandas higsianas. Entonces, no tienes la función de gasto original, ya no tienes la función de utilidad que vas a fijar, entonces la única manera de obtener los óptimos, al menos del problema higsiano, sería derivar con respecto al precio 1 y obtienes x1 higsiano, después puedes derivar con respecto al P sub 2 y obtienes el x2 higsiano, y así. ¿Ya? Entonces es bastante Una útil el lema de pregunta. Shepard. ¿Sí? Eso es en caso de que nos den la función de gasto mínimo, ¿cierto? Y ahí podemos sacar Exacto. directamente el higsiano. Ya, gracias. Claro, claro. Claro, si no nos dan más información y tenemos solo la función de mínimo gasto, podemos usar esto. ¿Ya? En el caso primal, aprovechando, digamos, para hacer un repaso igual, nosotros podemos usar la identidad de Roy. La identidad de Roy nos dice que el marshalliano es igual a
la derivada de la función de utilidad indirecta, es decir, la máxima utilidad, con respecto a su precio, dividido en la derivada de la utilidad indirecta con respecto al ingreso. Estos también se obtienen del teorema envolvente para Lagrangiano, ¿ya? De hecho, lo podemos demostrar. dB en dpi, si se acuerdan acá, Lagrangiano del problema primal es la función de utilidad, x1, x2, más lambda por i menos p1, x1, menos p2, x2, por ejemplo. Entonces, derivando con respecto a algún precio, nos queda menos lambda por x sub i, ¿ya? Y eso lo tenemos que evaluar en el óptimo, con x sub i igual al óptimo, ¿ya? Ese es el teorema del envolvente. Y abajo lo mismo, dB en di, si se dan cuenta, es lambda. Bueno, y acá también me faltó, como el lagrangiano depende de lambda, también el lambda tiene que ser óptimo. Y acá, con lambda, igual el lambda óptimo. Entonces, si se dan cuenta, nos queda menos por menos lambda óptimo, x sub i óptimo, que sería el marshalliano, dividido en lambda óptimo. Y ahí entonces obtenemos que eso es x1 marshalliano. ¿Ya? Entonces, bueno, como les dije, el problema dual nos permite obtener, bueno, si tenemos la función de mínimo gasto, podemos usar el lema de Chekhov y obtener las demandas hicksianas, ya sin ninguna información adicional. Lo mismo pasaría para el problema primal. Si nos dicen, mira, ¿sabéis que en este ejercicio tú tienes la función de utilidad indirecta y nada más, no te dan la función de utilidad, no podéis calcular Lagrangiano, nada, ¿ya? Obtenga las demandas marshallianas. Entonces eso es fácil porque sabemos que x1 marshalliano sería menos dB en dp1 dividido en dB en di, y x2 marshalliano sería menos dB en dp2 dividido en dB en di. ¿Ya? ¿Entiendes? Gracias a Diego. Entonces sigamos. Voy a compartir la pantalla. Y no comprobamos que es homogeneidad de grado 1. Tenemos que comprobar eso. Pero lo hago al tiro. Entonces, si nosotros tomamos TP1, TP2, es solo homogeneidad de grado 1 en precios, ¿ya? Entonces mantenemos la utilidad normal. Nos quedaría TP1 partido en alfa elevado al alfa por TP2 dividido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa por U partido en A. Esto nos quedaría T elevado a alfa por P1 partido en alfa elevado a alfa por T elevado a 1 menos alfa por P sub 2 dividido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa por U partido en A. Entonces esto nos queda T elevado a alfa más 1 menos alfa multiplicado por P sub 1 partido en alfa por alfa, P sub 2 partido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa por U partido en A. ¿Se dan cuenta? Esto aquí es la función de gasto original. Y esto acá es T. Entonces nos queda T veces elevado a 1 la función de gasto original. Por lo tanto, es homogeneidad de grado 1 en precios. ¿Qué nos indica esto? Que si aumentan todos los precios en una tasa T, por ejemplo, entonces el mínimo gasto va a tener que aumentar en una tasa T para poder entonces mantenerme en mi nivel de utilidad. Es decir, si nosotros tenemos un nivel de utilidad aquí, y bueno, esto ya lo hicimos en todo caso. Acá tenemos I partido en P1, acá tenemos I partido en P2, ¿ya? Esta función de restricción presupuestaria sabemos que en el dual es lo mismo que el gasto. EP1, EP2, U. Si aumentan todos los precios en la misma tasa, la restricción presupuestaria, digamos, es distinta, lo que hace que el problema primal sea distinto, pasan a otro nivel de utilidad. En este caso acá tendríamos, I partido en TP1, acá tendríamos I partido en TP2. Esta es la función de E de TP1, TP2 y un U'. Obviamente porque estamos evaluando en otro nivel de utilidad. ¿Se entiende? Entonces, para poder mantenerme mi nivel de utilidad original, que es el que voy a fijar en mi problema dual, entonces yo tengo que aumentar el gasto. Entonces ahí tendría que aumentar el gasto, digamos, para poder mantener mi nivel de utilidad. Entonces ahí tendríamos una función de E, TP1, TP2 y de U. Sabemos que en este caso, esto es igual a T veces la función de gasto original. Lo cual tiene sentido. Si se ponen a pensar, si aumentan todos los precios del mercado, a una, no sé, pues se duplican, por ejemplo,
si yo quiero mantener mi nivel de utilidad, entonces voy a tener que duplicar mi gasto para mantenerme igual de feliz. ¿Alguna duda respecto a ese análisis? Y cuando era de grado 0, ¿cuál era el análisis? Que no pasaba nada. Bueno, depende mucho de si es marshalliano o hicksiano. En el caso del hicksiano, como son homogéneas de grado 0 en precios, ya lo que está diciendo es que si aumentan todos los precios a una, no sé, pues si se duplican todos los precios, el hicksiano, que sería el óptimo, la cantidad óptima de tu bien necesaria para mantener tu nivel de utilidad en un nivel U, tiene que ser exactamente el mismo. ¿Ya? El marshalliano también es homogéneo de grado 0 en precios, pero en precios e ingresos. Lo que quiere decir que si aumentan todos los precios en un, no sé, por una razón T, entonces el ingreso también tiene que aumentar en una razón T para mantener esa demanda marshalliana en su nivel óptimo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, gracias, Chris. Ya. De nada. Ya, entonces hicimos la A, la B y la C, nos queda la D y la E. Sin resolver el problema de optimización correspondiente, encuentra la función de utilidad indirecta y las demandas ordinarias. Ya, entonces, para resolver el problema primal, lo que nosotros tendríamos que haber hecho sería maximizar esta función de utilidad, ¿cierto? O sea, U de x1, x2, que es igual a por x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa. Ahí ya no tenemos un valor, digamos, fijo U, sino que ahora es una función sujeto a. Ahora ya no tenemos una función, sino una restricción presupuestaria, un I fijo. Es igual a P1x1 más P2 por x2. ¿Ya? Ese sería el problema primal, ya calculamos Lagrangiano, ¿cierto? Y toda la cuestión. Pero nos dicen sin resolverlo. Entonces, para poder utilizar, o para poder resolverlo, nosotros podemos hacer uso de las herramientas de equimarginalidad. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de la sesión que la tangencia es la misma, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, mantienes tu restricción presupuestaria y vas variando tu utilidad, ¿sí? Hasta llegar al óptimo, ¿se entiende? Eso es equivalente a mantener el nivel de utilidad e ir variando la función de gasto, ¿sí? Hasta llegar al mínimo gasto. O sea, les estoy diciendo que en la tangencia, en la optimalidad, el problema dual es igual al problema primario. Entonces, x1 marshalliano es igual al x1 hicksiano, y el x2 marshalliano es igual al x2 hicksiano. Pero esto es bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Bueno, en primer lugar sabemos que aquí la TMS es igual a la razón de precios. ¿Ya? Aquí estamos diciendo que yo valoro relativamente, a través de mis utilidades, es decir, de manera subjetiva, yo valoro relativamente el bien X1, de igual manera de cómo el bien X1 es valorado en el mercado a través de una relación relativa de precios. En ese puntito. Ya, entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Básicamente, que la utilidad indirecta, evaluada en P1, en P2 y en I, si yo reemplazo ese I por la función de mínimo gasto, P1, P2 y U, esto me va a dar igual a la utilidad fijada en el problema dual. Es decir, la máxima utilidad de mi problema primal es igual a la utilidad fijada en el problema dual cuando el ingreso fijado en el problema primal es igual al mínimo gasto de mi problema dual. También podemos usar que el mínimo gasto, que depende de P1, de P2 y de un nivel de utilidad dado, si ese nivel de utilidad dado nosotros lo reemplazamos por la máxima utilidad, P1, es decir, la utilidad indirecta, entonces el gasto es igual al ingreso. De otra manera, el mínimo gasto de mi problema dual es igual al ingreso fijo de mi problema primal cuando la utilidad fija del problema dual es igual a la máxima utilidad del problema primal. ¿Ya? Esa es una ecuación, esta es otra ecuación, y también están con los hicksianos. Por ejemplo, x sub i marshalliano, que depende de p sub i, p sub j, y del ingreso, si el ingreso lo vemos como el gasto, p sub i, p sub j, de u, entonces esto se convierte en la demanda hicksiana, que es esto que acá. Ya probablemente les cueste un poquito ahora entender esto,
Lo mismo con el hicksiano. El hicksiano, que depende de P sub I, de P sub J y de U, si ese U lo reemplazamos por la utilidad indirecta, que depende de P sub I, P sub J y de I, eso se convierte en la demanda marshalliana. ¿Ya? Entonces, tenemos la función de gasto. Queremos obtener la función de utilidad indirecta. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar la ecuación 2. Entonces, síganme aquí. La función de gasto, que es P sub 1 dividido en alfa elevado a alfa, por P sub 2 dividido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, por U, si ese U lo reemplazamos por la utilidad indirecta, B de P1, P2 y de I, dividido en A, eso nos queda igual a I. Entonces, despejando, obtendríamos que B de P1, de P2 y de I sería igual a por alfa partido en P1 elevado a alfa, por 1 menos alfa partido en P2 elevado a 1 menos alfa, por I. Y obtenemos la función de utilidad indirecta. ¿Les quedó claro eso? ¿O quieren que repita algo? ¿Se entendió o ya me fui en volar? Yo no recuerdo qué era la I. El I es el ingreso, que está fijo. Es el ingreso de ya, los consumidores. Sí. Entonces, eso. Estas herramientas son súper potentes porque podemos obtener el máximo del problema primal sin tener que resolver el problema primal, únicamente utilizando el mínimo del problema dual. ¿Ya? Eso es bastante importante. Ya, entonces obtenemos la la utilidad indirecta. Ahora, podemos utilizar la ecuación 3 y 4 para obtener las demandas. No, mentira. Podemos utilizar la ecuación 4 para obtener las demandas marshallianas, o podríamos aplicar la identidad de Roy para encontrar las demandas marshallianas de X1 y X2. ¿Ya? Podríamos ya partir con el 4. Vamos a hacer uso de la X marginalidad. Déjenme mover un poquito. Ya, entonces, X1 hicksiano, que es esto que está arriba, reemplazamos el U por la utilidad indirecta. Entonces nos quedaría alfa partido en P2 dividido en 1 menos alfa por P sub 1 elevado a 1 menos alfa por 1 partido en A y por el U. Pero ese U es la máxima utilidad por X marginalidad. Entonces nos quedaría por A elevado a alfa partido en P1 elevado a alfa por 1 menos alfa partido en P2 elevado a 1 menos alfa y por I. Y esto entonces sería la demanda marshalliana del bien 1. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí se nos pueden simplificar algunas cosas, estoy seguro. Por ejemplo, alfa dividido en 1 menos alfa, no se nos va. Déjenme pensar. Alfa elevado a 1 menos alfa por alfa elevado a alfa, nos queda alfa, se nos van las A, se nos van los P sub 2, ¿sí? Y nos quedaría, estoy viendo, se nos va 1 menos alfa, con 1 menos alfa. Ya, entonces, finalmente, nos quedaría que, voy a anotarlo por acá, X1 marshalliano de P sub 1, P sub 2 y de I sería igual a alfa por I partido en P1. Y estamos. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Qué me dice? ¿Estoy muy jalado? Estoy procesándolo yo. Ya. Sí, es bastante... Es difícil entenderlo al principio, pero con ejercitación se le va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Bueno, aprovechando mientras van procesando, esto también se puede usar mediante la identidad de Roy. De hecho, si nosotros tenemos el B ahí, X1 marshalliano sería menos la derivada parcial de B con respecto a P1
que si se dan cuenta sería alfa por alfa elevado a alfa, o sea, a por alfa elevado a alfa, por menos alfa por P1 elevado a menos alfa menos 1, ¿ok? Por 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, por P sub 2 elevado a menos 1 menos alfa, por I, eso es dB en dP1, dividido en dB en dI, que se nos quedaría como alfa por alfa elevado a alfa, por P sub 1 elevado a menos alfa, por 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, por P sub 2 elevado a menos 1 menos alfa, y par. Entonces se nos va S con S, S con S, el A con el A, el alfa con el alfa, y nos queda... ¿Qué nos queda? Nos queda, bueno, alfa, acá menos alfa menos 1, más alfa, nos quedaría alfa por I por tiempo 1. Llegamos a lo mismo, con identidad de Roy. ¿Ya? Y bueno, ahí lo hice, digamos, con los dos métodos. También podemos hacerlo... Ya, ahora, ustedes saben que en el problema primal tenemos que I es igual a P1 por X1 marshaliano más P2 por X2 marshaliano. Esta es la restricción. Entonces es fácil obtener X2 marshaliano porque X2 marshaliano sería I menos P1 por X1 marshaliano dividido en P sub 2. Esto es lo mismo que I menos alfa por I partido en P1, no, menos alfa por I, entonces eso partido en P2. O sea, 1 menos alfa por I partido en P2. ¿Ya? Obviamente, este análisis tampoco es como tan fácil de verlo al principio, entonces también podemos como utilizar otros métodos. Por ejemplo, podríamos utilizar el método 4 de la X-marginalidad para llegar a lo mismo. ¿Ya? Diríamos, ya mira, tenemos el X1 marshaliano. Para hacer el X2 marshaliano tendríamos que tomar el Higgs de 2, que es de la ecuación 6, y reemplazar el U por la utilidad indirecta. Entonces nos quedaría 1 menos alfa partido en alfa, elevado a alfa, por P sub 1 dividido en P sub 2 elevado a alfa, por 1 partido en A, y evaluando entonces la utilidad como la máxima utilidad indirecta, ¿ya? O sea, como la utilidad indirecta, es A por alfa partido en P1 elevado a alfa, por 1 menos alfa partido en P sub 2 elevado a 1 menos alfa, por I. Esto entonces debería ser X2 marshaliano, que depende del P sub 2, P sub 1 y de ahí. Ya, ¿qué se nos va? ¿Qué se nos va? ¿Qué se nos va? Se nos va el alfa, el alfa, el A, el A, se nos va P sub 1, y nos queda 1 menos alfa elevado a alfa más 1 menos alfa, o sea, 1 menos alfa elevado a 1, multiplicado por el I, y dividido en P sub 2. Si se dan cuenta es lo mismo. Y para complementar el análisis también, como les dije, se puede utilizar la identidad de Roy. La identidad de Roy nos dice que X2 marshaliano sería igual a menos la derivada parcial de B con respecto a P sub 2, ya que eso es A por alfa elevado a alfa, por P sub 1 elevado a menos alfa, ya, por 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, ya, y ahí sí, por la derivada, que nos quería, si esto es P sub 2 elevado a menos 1 más alfa, ya, entonces nos quedaría menos 1 menos alfa, multiplicado por P sub 2 elevado a menos 1 más alfa, menos 1, o sea, menos 2 más alfa, ¿ya? Es muy probable que ya estén perdidos a esta altura, pero si ven el video de nuevo lo van a entender. Sí, disculpen, es como bien abstracto este análisis. Y por ahí. Ahí saqué la derivada de B con respecto a P sub 2, ¿ya? Para que me entiendan al menos conceptualmente qué estoy haciendo. Y acá derivo B con respecto al ingreso. Entonces me quedaría A por alfa elevado a alfa, por P sub 1 elevado a menos alfa, por 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, por P sub 2 elevado a menos, o podríamos dejarlo como menos 1 más alfa, y par. ¿Ya? Me borro esto acá para que no se confundan.
Entonces, ¿qué se nos va? Se nos va eso, 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 se nos va eso. Ya. Se nos va... Ya hasta llegamos. Pues. Acá tenemos un menos, acá tenemos un menos, entonces nos queda 1 menos alfa, ya ahí se nos va ese también, con ese menos, con ese menos. Nos queda menos 2 más alfa, más 1, o sea, menos 1, menos alfa. Entonces se nos va los alfa, nos queda 1 menos alfa por i partido en peso. Entonces llegamos con 3 formas distintas a x2. 1, reemplazando una restricción presupuestaria. 2, aplicando esta ecuación 4 de x marginalidad. Y 3, aplicando la identidad de error. Entonces ahí va a depender de ustedes básicamente cuál les acomoda más. Entonces, en resumen, si nosotros tenemos la función de mínimo gasto, ¿ya? Y queremos obtener el problema primal, entonces utilizamos la ecuación 2 para encontrar la utilidad indirecta, ¿ya? Entonces, tienen el mínimo gasto, ese u lo ponen como un b y luego despejan ese b, porque saben que esto, con este b igual a i, entonces despejan todo, y obtienen la función de utilidad indirecta. Y luego, pueden aplicar, por ejemplo, la ecuación 4, tomando las ficciones y reemplazando el u por esta utilidad indirecta, obtendrían las demandas marshallianas. Esa es una opción. La otra opción es, tomando la función de utilidad indirecta, utilizar la identidad de error, y ahí obtienen entonces las demandas marshallianas. En el caso que nosotros tengamos el problema primal, entonces deberíamos usar la ecuación 1, ya porque obtienen el primal, por ejemplo, y este i lo reemplazan por un e, y eso lo igualan a un u determinado, un nivel u determinado. Y luego despejan ese e. Ahí obtendrían la función de mínimo gasto, que sería esta de acá. Ustedes pueden comprobar si quieren haciendo la x marginalidad. Con la función de mínimo gasto, si nosotros queremos obtener los ficciones, podemos, uno, utilizar la ecuación 3, tomando los marshallianos, ¿ya? Entonces, ahí reemplazando el i por la función de mínimo gasto, que sería toda esta de acá, la reemplazamos en los i. Y ahí obtenemos los ficciones. Y la segunda opción sería utilizar a partir de esta función de mínimo gasto el lema de Shepard, derivando con respecto a los precios y así obteniendo los ficciones. ¿Ya? Ese es el mega resumen del problema primal, del problema dual. Probablemente no me entiendan ahora, pero cuando lo vean en clase van a decir como, ah, ya, sí, eso era, más o menos eso era. Así que ahí terminamos con la ayudantía, creo. Dejen verlo, no estoy seguro. Ya, nos falta que sean homogéneas de grado 0. Pero eso se los dejo como tarea, en verdad. Ahí tienen que amplificar por el precio y por el ingreso. Ya, de hecho, igual es fácil de ver si tomamos, por ejemplo, x1 marshalliano y le amplificamos por el precio, y ahí haciéndolo bien rápido, x1 marshalliano de TP1, TP2 y de TI, porque es homogénea de grado 0 en precio e ingreso. Esto nos queda alfa por TI partido en TP1. En este caso no depende de P2. Se nos van los T y nos queda alfa I partido en P1, que es lo mismo que x1 marshalliano de P1, P2 y de I. Es decir, el marshalliano original. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo mismo que T elevado a 0, por lo tanto, esta función es homogénea de grado 0 en precio e ingreso. Y ya les dije la explicación, creo que a Diego se la dije. Bueno, y a todos en verdad que escucharon. Si aumentan los precios, en una razón T, por ejemplo, la única manera de mantener la cantidad óptima de un determinado bien, ¿ya? Que maximiza mi utilidad sujeto a un determinado nivel de restricción presupuestaria, ¿ya? Esa cantidad óptima se obtiene únicamente si los ingresos también experimentan un alza. ¿Ya? Así que eso. Creo que hice volar hasta yo antes. Creo que tomé mucho café. Así que eso, esa es la pregunta 2. Si se dan cuenta es bastante completa. Tuvo dual, tuvo primal. Y esto es un resumen, digamos, de lo que van a ver en esta semana, yo me imagino, la siguiente también. ¿Tienen alguna duda conceptual o numérica de este ejercicio? ¿No, ninguna? ¿Todo bien? Yo el penúltimo inciso, para ser honesto, caché re poco, pero espero ver el video y quedar claro. Ya, perfecto. Sí, no, sí sé. Fui en verdad bastante rápido, pero si se dan cuenta llevamos como justo en los tiempos. Pero es bastante completa esta ayudantía, así que cuando tengan tiempo y entiendan un poco más la materia,
háganla, digamos, por su cuenta, revisen la pauta después y se van a dar cuenta que en verdad es como bien completa, van a entender bastantes conceptos. Así que eso. Cualquier duda, como saben, la pueden hacer llegar por los foros, así que nosotros vamos a estar siempre atentos, ¿ya? Y eso, pues muchas gracias por asistir. Somos pocos, pero somos los que somos. ¿Ya? Espero que estén muy bien, que descansen, que se pongan al día con la U. Y nada, voy a parar la grabación, ¿ya?